Por principio de cuentas, tenemos que reconocer que la historia de la humanidad es la historia de las desigualdades. Hablar de sociedades es hablar de desigualdades. Las sociedades son desiguales, por definición, y las ciudades también. Si en las sociedades somos desiguales en términos etarios, yo soy viejo, hay otros jóvenes, yo soy hombre, otras son mujeres, y venimos de sociedades patriarcales. Bueno, las desigualdades son económicas, ricos, pobres, las desigualdades son políticas, izquierda, derecha, son culturales, y las desigualdades, sobre todo en el siglo XXI, son urbanas. En el siglo XXI la mayor parte de la población vive en ciudades, y la historia de las ciudades ha sido la historia de la desigualdad. Solamente que en esta larga historia las desigualdades se expresan en las ciudades a veces de forma más intensa, más polarizada, a veces de forma, menos extrema. En los estudios urbanos, generalmente las desigualdades las estudiamos bajo el concepto de la segregación socioespacial. Es decir, cómo es que la diferente población, por cuestiones etarias, económicas, culturales, etcétera, se distribuyen en el territorio. Y la segregación es brutal en las ciudades. Si me remito a la Nueva España, los españoles, a nombre de Dios y del Rey, impusieron una traza más o menos ortogonal y condenaron a las periferias urbanas, a los arrabales, a los indígenas. Tenían otro orden urbano. Bueno, esa vieja segregación socioespacial se ha ido transformando en el tiempo. La planificación urbana nace junto con el urbanismo en el siglo XIX. Nacen de la mano de la geografía, de la historia, de la antropología, de la sociología. Y la planificación urbana lo que aspira es a confrontar los problemas de las ciudades, entre ellas confrontar las desigualdades. La planeación urbana es parte de la política pública que pretende ordenar y conducir el desarrollo a futuro. Y en la historia de la humanidad hemos tenido planes urbanos, sobre todo desde el siglo XIX, que intentan disminuir esas inequidades, esas desigualdades. Solamente debo reconocer que, la planificación urbana es un instrumento del Estado, es objeto de disputa entre actores políticos, económicos y sociales, y la planificación urbana a veces profundiza esas desigualdades urbanas y a menudo legitima las desigualdades preexistentes. Infelizmente en México, país, y en México, ciudad, en las últimas décadas, aunque han sido gobernados por partidos políticos abiertamente neoliberales y otros que dicen que no son neoliberales, en la práctica el Estado mexicano abdicó en la conducción del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial, de la planeación urbana, desreguló todo, y desde la década de los 90 otra vez los inversionistas privados son quienes hacen lo que se les pega la gana en cualquier territorio. Los ejemplos a nivel metropolitano y nacional, tenemos esta política supuestamente que confrontaba el déficit habitacional. Y entonces, en la época de Fox Calderón, se construyeron millones de viviendas de dimensiones miserables, de mala calidad, en periferias urbanas distantes. El Estado mexicano abdicó en la conducción del ordenamiento territorial, y Casas Geo, Ara, Sare, estas inmobiliarias construyeron lo que quisieron, donde quisieron, periferias distantes donde el suelo es más barato. Deportaron a la población le dicen: tú no mereces vivir en la ciudad porque no te alcanza tu ingreso para comprar casa, que es como se concibe el derecho a la vivienda, y a esa población la deportaron y la condenaron a enormes traslados de las periferias distantes a sus empleos, a sus escuelas, a los centros de salud. Un resultado perverso de esta política es que en 2020 tenemos 6 millones de viviendas vacías. Mientras hay millones de gente que no tiene vivienda, pues ahí están estas viviendas. Y en el caso particular de la Ciudad de México, la abdicación que ha hecho el gobierno de la ciudad, emanado del PRD, de Morena, la abdicación ha sido a través de la Ley de Desarrollo Urbano, que ha introducido una serie de figuras urbanísticas, polígonos de actuación, sistemas de actuación por cooperación, etcétera,
que le permitan a los inversionistas privados construir lo que se les pega la gana en cualquier lugar. En Ciudad de México, además, vivimos un boom inmobiliario que antes era más o menos selectivo en Santa Fe, en Nuevo Polanco, pero ahora lo tenemos en torno a Paseo Periférico, en torno a Joco y en muchos otros lugares. Ya los grandes centros comerciales están penetrando las partes populares de Tláhuac, de Iztapalapa, etc. Bueno, y estos megadesarrollos inmobiliarios se construyen en función de necesidades de capitales financieros globales que han encontrado en las ciudades y en los bienes raíces un vehículo de reproducción de capitales, con las consecuencias del encarecimiento de las rentas urbanas. Digamos, esto no se da por generación espontánea, esto es producto del mercado y por supuesto que de la política pública.